Kodak Black se enfrentaba a una larga condena, pero Trump intervino y dijo, hoy no. Lil Wayne, que se acercó a Trump antes de las elecciones de 2020, también consiguió el indulto. Desiree Pérez, la poderosa ejecutiva de Roc Nation y aliada cercana de Jay-Z, también entró en la lista de indultados. Y no olvidemos a Michael Harry O. Harris, cofundador de Death Row Records, cuya condena de varias décadas se redujo. Entonces, ¿por qué Trump apostó todo por estos artistas? Quédate con nosotros mientras desentrañamos la verdadera historia detrás de estos indultos tan sonados. Kodak Black. ¿Recuerdas cuando Kodak Black leyó su carta de indulto presidencial en Internet para que todo el mundo la viera? Es el tío Trump. Tú eres ese chico, sin duda. Te lo agradezco. Kodak Black, conocido por sus letras crudas y sus problemas legales, había estado cumpliendo una condena de casi 4 años por falsificar información en formularios federales para comprar armas de fuego. Fue un duro golpe para el rapero, cuya carrera se había visto interrumpida en repetidas ocasiones por sus problemas con la ley. Pero, al igual que Wayne, Kodak encontró un aliado inesperado en el presidente saliente. En las últimas horas de su presidencia, Trump concedió el indulto a Kodak Black, acortando así su condena y dándole una segunda oportunidad de libertad. Fue una medida que suscitó muchos comentarios. Algunos elogiaron a Trump por su acto de misericordia, mientras que otros cuestionaron sus motivos. Al presidente Trump, y le dijimos que íbamos a estar con Kodak Black. ¿Hay algo que quiera decirles? Lo que hizo aún más interesante este caso fue lo similar que era la situación de Kodak a la de Lil Wayne. Ambos raperos se habían enfrentado a graves cargos por tenencia de armas. Ambos se habían declarado culpables, y ambos se beneficiaron de la sorprendente generosidad de Trump al abandonar la Casa Blanca. Era como si Trump hubiera tomado un interés particular en estos dos artistas, quizá viendo en ellos algo que otros no veían, o quizá fuera solo otro capítulo más en el legado poco convencional de su presidencia. Los problemas legales de Kodak Black pintan un panorama mucho más oscuro y complicado de lo que podría sugerir un indulto presidencial. Sus antecedentes penales son extensos y muy preocupantes, lo que hace que la decisión de concederle el indulto sea aún más controvertida. Retrocedamos a los inicios de Kodak, cuando empezaba a causar sensación en la escena hip hop de Florida. A los 18 años, Kodak, cuyo nombre real es Dewson Octave, nacido en Pompano Beach, estaba a punto de alcanzar la fama, especialmente después de que su éxito, Skirt, sonara en la emisora de radio Ovo Beats, uno de Drake. Pero en lugar de aprovechar ese impulso para alcanzar el éxito, Kodak se vio rápidamente envuelto en problemas legales. Su primera detención bajo los focos vino acompañada de una larga lista de cargos: agresión, robo, secuestro, detención ilegal, conducir con el carné suspendido y posesión de marihuana. El incidente se produjo cuando Kodak supuestamente obligó a varias personas a subir a su coche porque sospechaba que alguien había entrado en su casa del condado de Broward. Aunque fue puesto en libertad bajo fianza, esto no fue el final de sus problemas legales, sino solo el principio. Solo 2 meses después, Kodak fue arrestado de nuevo, esta vez en el condado de St. Lucie, Florida, por posesión de marihuana y parafernalia relacionada con las drogas. Parecía que no podía mantenerse alejado de los problemas, a pesar de su creciente fama. ¿Quieres escuchar o seguir diciendo cosas al azar, hermano? Mira, no tengo nada contra ti. Entiendo que haces muchas cosas por el barrio. Luego, en febrero de 2016, las cosas tomaron un giro aún más inquietante. Kodak fue acusado de agredir sexualmente a una joven en Florence, Carolina del Sur, después de un espectáculo en un club nocturno. La mujer afirmó que, después de acompañarlo a su habitación de hotel, Kodak le arrancó violentamente la ropa, la mordió y la violó. Fue acusado de conducta sexual delictiva, un delito grave que conlleva una pena de prisión significativa. Los problemas legales de Kodak Black continuaron en espiral tras el incidente de Florence, añadiendo un capítulo más a su ya extenso historial delictivo. Poco después de las inquietantes acusaciones en Carolina del Sur, Kodak fue supuestamente visto comprando marihuana a un traficante de drogas. En lugar de mantener un perfil bajo, tomó la audaz decisión de subirse a su coche y marcharse, lo que llamó la atención de la policía. Cuando los agentes intentaron detenerlo, Kodak no cooperó precisamente. En su lugar, intentó evadir el arresto, tirando un arma de su coche en el proceso, al menos según la policía. La policía finalmente lo alcanzó y recuperó el arma arrojada, una pistola Glock 23, calibre 40 cargada. Este incidente llevó a Kodak a ser acusado de más cargos: posesión de un arma por parte de un delincuente convicto, posesión de marihuana y varias infracciones de tráfico. Parecía que cada vez que Kodak se metía en problemas, las apuestas subían.
Y el drama legal no terminó ahí. Según XXL, Kodak volvió a ser esposado, esta vez en el condado de Broward, Florida. El arresto estaba relacionado con órdenes de detención pendientes por cargos anteriores, entre ellos secuestro y robo a mano armada. Era como una pesadilla que se repetía. Cada vez que Kodak salía de un lío, parecía meterse en otro. La saga legal de Kodak Black dio un giro aún más complicado mientras estaba entre rejas tras su última detención. Mientras estaba en la cárcel, comenzó a desvelarse el alcance total de sus problemas legales. De repente, salieron a la luz órdenes de detención pendientes por el caso de conducta sexual delictiva en Florence, Carolina del Sur, y el cargo de posesión de marihuana de diciembre de 2015, que se sumaron a su creciente lista de cargos. Tras pasar 3 meses en la cárcel, Kodak finalmente se enfrentó a la sentencia en agosto. El tribunal dictó una sentencia mixta: 1 año de arresto domiciliario, 5 años de libertad condicional y una larga lista de programas que debía completar, entre los que se incluían servicios comunitarios, control de la ira y supervisión comunitaria. Parecía que Kodak estaba a punto de recuperar una apariencia de libertad, aunque con condiciones estrictas. Pero justo cuando estaba a punto de ser puesto bajo arresto domiciliario, surgió otro obstáculo: las órdenes de detención pendientes por su arresto por posesión de drogas en el condado de St. Lucie detuvieron su liberación, manteniéndolo efectivamente entre rejas. Por si fuera poco, su situación en Carolina del Sur dio un giro aún más oscuro. El cargo de conducta sexual delictiva en el caso de Florence se agravó a agresión sexual, una acusación mucho más grave que conllevaba una pena potencial de hasta 30 años de prisión. Luego, septiembre trajo otro giro en su saga. 1 mes después de ser condenado a 1 año de arresto domiciliario y 5 años de libertad condicional, Kodak se declaró inocente en el caso de posesión de drogas del condado de St. Lucie. El tribunal le impuso una pena de 120 días de prisión, que cumplió en una cárcel del condado de St. Lucie, pero la estancia de Kodak en Florida fue breve. Al cumplir su condena, fue extraditado inmediatamente a Carolina del Sur para enfrentarse a la acusación de agresión sexual que pesaba sobre él desde el incidente de Florence. Tal y como esperaba su equipo legal, Kodak consiguió salir de la cárcel de Carolina del Sur tras pagar una fianza de $100,000. Tras su liberación, Kodak se dirigió a Instagram para expresar su alivio y optimismo. Compartió que estaba feliz de poder finalmente volver a casa con su familia y amigos y que esperaba limpiar su nombre en un futuro muy próximo. Kodak es auténtico, pero vosotros, grandes basureros, dejad de jugar. Mi hijo los tiene, Rex. Sin embargo, la vuelta de Kodak a la libertad fue breve. Tras comparecer ante el tribunal del condado de Broward, fue detenido de nuevo, esta vez por violar los términos de su arresto domiciliario. La violación estaba relacionada con sus anteriores cargos de detención ilegal de mayo de 2016. Para empeorar las cosas, la decisión de detenerlo se vio reforzada por un presunto incidente en el Club Climax de Miami, donde una camarera acusó a Kodak de agredirla en febrero. Aunque no se presentaron cargos formales, la mujer identificó a Kodak como el hombre que la había golpeado y pateado, y el informe policial del incidente se presentó en el tribunal, lo que se sumó a sus crecientes problemas legales. Los problemas legales de Kodak Black continuaron aumentando entre el 21 de abril y el 4 de mayo, con una serie de incidentes que lo mantuvieron firmemente en el punto de mira por todas las razones equivocadas. El 21 de abril, Kodak se vio envuelto en un lío durante una sesión de control de la ira. El rapero fue acusado de agarrar a su terapeuta por el brazo después de que ella amenazara con llamar al 911. Su amenaza se produjo después de que Kodak se negara a abandonar la sesión, según se informa, interrumpiéndola con repetidos eructos, un acto que ella interpretó como intencionado. Este incidente no hizo más que añadir más leña al ya largo fuego de los problemas legales con los que Kodak estaba lidiando en ese momento. Solo 5 días después, el 26 de abril, la situación empeoró cuando Kodak fue declarado culpable de 5 cargos por violar su arresto domiciliario. Las violaciones se derivaban de sus anteriores problemas legales, que se habían ido acumulando a lo largo de los años, y cada incidente parecía conducir a más problemas. Como en algún Zaniga, cuando no estaba en la cara, yo estaba realmente en el coche de la sangre. ¿Entiendes lo que digo? Pero negro, respétame porque yo nunca empiezo a hablar mal de mi zeta. El 4 de mayo, el tribunal dictó otra sentencia: 364 días de prisión. Sin embargo, había un rayo de esperanza. A Kodak se le concedió la posibilidad de salir antes si completaba un curso de habilidades para la vida. Decidido a salir, terminó con éxito el curso y fue puesto en libertad en junio, tras cumplir 97 días.
Durante el resto de 2017, Kodak logró mantenerse alejado de problemas legales importantes, salvo algunas complicaciones relacionadas con la manutención de su hijo. Parecía que por fin estaba pasando página, centrándose en su música y alejándose de los tribunales. Pero todo cambió el 18 de enero de 2018. La policía fue alertada de una transmisión en directo en el Instagram de Kodak Black que conmocionó tanto a sus seguidores como a las fuerzas del orden. El vídeo mostraba a Kodak en su casa del condado de Broward, rodeado de drogas y armas, con su hijo cerca. Las imágenes eran inquietantes y rápidamente dieron lugar a otro enfrentamiento legal para el rapero, que volvió a situarlo en el punto de mira de la ley. Los antecedentes penales de Kodak eran largos, y sus repetidos roces con la ley pintaban un panorama preocupante. A pesar de ello, cuando Trump le concedió el indulto, se desató un gran debate. Muchos lo encontraron sospechoso, dada la historia de Kodak como delincuente reincidente. Se preguntaban por qué se le concedía el indulto a alguien con un pasado criminal tan preocupante. Asesino certificado. Ya sabes cómo va. Ya sabes a qué me refiero. Te jodo. Ven a mi casa. Mientras algunos argumentaban que el indulto era una oportunidad para que Kodak cambiara de vida, otros lo veían como un precedente preocupante, en el que la fama y las conexiones podían aparentemente eclipsar un patrón grave y repetido de comportamiento delictivo. La decisión dejó a muchos preguntándose si realmente se había hecho justicia o si había influido algún factor ajeno a los tribunales. Kodak no fue el único que sintió el cálido resplandor de la bondad de última hora de Trump. Entra en escena Lil Wayne, otro rapero que se vio beneficiado por un indulto presidencial que dejó a mucha gente con la boca abierta. Lil Wayne. El señor. Carter está muy agradecido por haber sido uno de los 143 indultados hoy. Esta fue una bomba. Imagínate, las últimas horas de la tormentosa presidencia de Donald Trump, con drama hasta el último minuto. ¿Y qué hizo antes de salir de la oficina oval? No solo empaquetar sus corbatas rojas y los botes de bronceador. Decidió darle a Lil Wayne, la leyenda del rap, una tarjeta para salir libre de la cárcel. Sí, has oído bien. En un giro argumental que podría rivalizar con cualquier reality show, Trump apareció como un ángel de la guarda y concedió el indulto presidencial a Lil Wayne justo antes de que el reloj marcara la medianoche de su mandato. Ahora bien, todos sabíamos que Weezy no era precisamente un desconocido en los tribunales. Esta vez, sin embargo, se había metido en un lío por un delito federal relacionado con armas de fuego. Llevar una pistola chapada en oro, nada menos. Solo Lil Wayne podía hacer que incluso sus problemas legales parecieran glamurosos, ¿verdad? Pero retrocedamos un poco. ¿Recuerdas cuando, en diciembre de 2020, Lil Wayne fue noticia, no por un nuevo álbum, sino por apoyar a Trump en Twitter? Los dos aparecían sonrientes en aquella famosa foto, con Wayne tan elegante como siempre con un jersey y Trump haciendo su habitual gesto de pulgar hacia arriba. A algunos les pareció una alianza extraña, pero una vez que las piezas del rompecabezas encajaron, tenía más sentido, ¿no? Lil Wayne le mostró su apoyo a Trump y Trump, a cambio, le tendió una mano. Pero algunas personas seguían dudando del proceso, y recientemente Bosco y Cien habló sobre ello. No entendía cómo había pasado eso con Wayne, como toda la gente del autobús. Pero da igual, ya sabes, alguien debería haber dado un paso al frente y haber dicho: ¿dónde está mi pistola? Avancemos hasta enero de 2021, y las cosas pintaban mal para Wayne. Se había declarado culpable del delito de posesión de armas y se enfrentaba a una pena de hasta 10 años de cárcel. Vaya. Pero entonces, apareció Trump con ese indulto presidencial, como un giro inesperado en tu serie favorita. Seamos realistas. Los indultos de Trump fueron la comidilla de la ciudad en esos últimos días. Todo el mundo se preguntaba quiénes serían los afortunados. Hubo especulaciones, conjeturas descabelladas e incluso algunas súplicas, seamos sinceros. Pero Lil Wayne, bueno, le tocó el gordo. Algunos dijeron que el oportuno apoyo de Wayne a Trump podría haber tenido algo que ver. ¿Y quién podría discutir eso? Al fin y al cabo, cuando te haces una foto con el presidente de los Estados Unidos y publicas tu apoyo en Twitter, es inevitable llamar la atención. En este caso, valió la pena, y mucho. Quiero decir que podría ser una oportunidad de oro para Wayne, ya que había estado acosado por problemas legales incluso antes de comenzar su condena, incluyendo cargos por posesión de drogas en Atlanta y Arizona, y un arresto relacionado en Idaho. Teniendo esto en cuenta, echemos un vistazo al complicado recorrido de Weezy por el sistema judicial penal. 22 de julio de 2007. Una noche para recordar, pero no por los motivos que Lil Wayne hubiera deseado.
Después de arrasar en el escenario de Nueva York en su primer concierto como cabeza de cartel, las cosas dieron un giro inesperado cuando el rapero se encontró esposado. Sí, justo después de que se apagaran los aplausos, Wayne fue arrestado y acusado de varios delitos graves, uno de posesión ilegal de armas y otro de posesión ilegal de un arma cargada. Así es como sucedió todo. La policía decidió registrar su autobús de gira, alegando que habían olido marihuana. ¿Y qué encontraron? Una pistola calibre 40. Los fiscales se apresuraron a alegar que Wayne había intentado ocultar el arma, lo que empeoró aún más la situación del rapero. Pero por supuesto, Lil Wayne y su equipo legal no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Sus abogados insistieron repetidamente en que el arma no le pertenecía y argumentaron que la policía no tenía derecho legal a estar en ese autobús en primer lugar. A partir de ahí, se desató una batalla de palabras y estrategias legales. Para añadir más drama, Wayne se había quejado de la fuerte presencia policial durante su actuación, incluso desahogando su frustración desde el escenario. Y por si la noche no pudiera ser más intensa, el propio Wayne fue registrado por las autoridades al entrar en el recinto esa misma tarde. Menudo concierto con giro inesperado. Lo que debería haber sido una noche de celebración para Lil Wayne se convirtió en una pesadilla legal, y todo comenzó con ese fatídico registro en su autobús de gira. Avancemos hasta el 22 de octubre de 2009, una fecha que marcó un punto de inflexión en la saga legal de Lil Wayne. Tras 2 años de drama en los tribunales, salieron a la luz pruebas de ADN que, según se informó, vinculaban la pistola calibre 40 con el propio Wayne. Las pruebas eran lo suficientemente sólidas como para respaldar las acusaciones de la fiscalía, y, con la soga legal apretándose, Wayne tomó una difícil decisión. Se declaró culpable de delito grave por posesión de armas. No era moco de nada. Al declararse culpable, Wayne se enfrentaba a la posibilidad de pasar 1 año entre rejas como parte de su acuerdo con la fiscalía. Tras la vista, con las cámaras disparando y los periodistas clamando por una declaración, Wayne se mantuvo sencillo y enigmático. Cuando le preguntaron qué pensaba, solo dijo, «Hola», una respuesta que dejó a todos con la intriga. Era el clásico Lil Wayne, manejando la presión con una actitud tranquila, casi indiferente, incluso cuando la perspectiva de la cárcel se cernía en el horizonte. La batalla legal que comenzó con aquella fatídica noche de 2007 finalmente estaba llegando a su fin, pero las consecuencias estaban lejos de haber terminado. La declaración de culpabilidad de Wayne fue un momento importante en su carrera, un recordatorio de que ni siquiera la realeza del rap era inmune al largo brazo de la ley. El 15 de diciembre de 2009 fue otro día crucial para Lil Wayne, cuando entró en un tribunal de Nueva York con el peso de su destino pendiente en el aire. La sala estaba abarrotada, con todos los ojos puestos en Wayne mientras se enfrentaba a la realidad de su situación. La fecha de su sentencia se fijó oficialmente para el 9 de febrero de 2010. La expectación era palpable. Todo el mundo sabía que, en febrero, Wayne tendría que empezar a cumplir su condena inmediatamente. Era un trago muy duro para el rapero, que había dominado las listas de éxitos y los escenarios, pero que ahora se enfrentaba a la perspectiva de pasar un tiempo entre rejas. Enero de 2010 fue un torbellino para Lil Wayne, mientras el reloj avanzaba hacia la fecha de su sentencia. A solo unas semanas de cambiar el estudio por una celda, Wayne se puso a trabajar a toda máquina, grabando frenéticamente como si pudiera escapar del tiempo. Era como ver a un hombre con una misión. Sabía lo que le esperaba y no estaba dispuesto a dejar que la ley silenciara su creatividad. En esos últimos días, Wayne grabó docenas de temas, asegurándose de que su voz siguiera resonando en los altavoces mientras él estaba fuera. Incluso rodó un montón de videoclips, algunos con fondo verde, para que su presencia siguiera presente en la escena musical. Era como si Wayne estuviera dejando un tesoro escondido, asegurándose de que sus fans no lo olvidaran mientras cumplía su condena. En medio de este frenesí de grabaciones, Wayne finalmente lanzó su tan esperado álbum Rock, Rebirth, a finales de mes. El álbum supuso una audaz desviación de su sonido habitual, mezclando el rap con elementos rockeros de una forma que solo Wayne podía lograr. Era una declaración, un recordatorio de que Lil Wayne no era solo un rapero, sino un artista que se negaba a ser encasillado, incluso cuando las paredes se cerraban a su alrededor. En un artículo publicado antes de su sentencia, Wayne le dice a Rolling Stone sobre su condena: «Veo las cosas como todo está destinado a ser. Sé que es una experiencia que necesito tener si Dios me la está haciendo pasar. Así que no lo veo como algo malo, solo... Estoy seguro de que no lo veo como algo bueno, eso es todo.
Horas antes de su sentencia, Wayne publica un vídeo en Ustream despidiéndose de sus fans. «Me largo de aquí, zorra», dice. «A todos mis fans, mis verdaderos fans, os quiero de verdad, os quiero con todo mi corazón». Pero justo cuando todo el mundo pensaba que ya se sabía toda la historia, el 9 de febrero de 2010 se produjo un giro inesperado que nadie vio venir. En lugar de ir directamente a la cárcel como se esperaba, la sentencia de Lil Wayne se retrasó inesperadamente hasta el 2 de marzo. ¿El motivo? Una intervención dental. Sí, has leído bien. Lil Wayne tenía que someterse a una intervención dental importante. Y no me refiero a una limpieza rápida. Según se informa, en algún momento de febrero, Wayne se sometió a 8 endodoncias en un solo día. El juez, Charles Solomon, que estaba claramente perdiendo la paciencia con todo el asunto, lo dejó muy claro. No quiero que esto se retrase más. Este es el último aplazamiento. El retraso iba a ser solo una breve pausa, en lo que parecía un desenlace inevitable. Pero le dio a Wayne un tiempo extra muy valioso. Un regalo que no desperdició. Durante este inesperado respiro, Wayne volvió a la carga y publicó una serie de vídeos, como si supiera que el mundo no se cansaba de él. Pero aquí es donde la historia da un giro intrigante. A medida que se difundía la noticia del retraso en la sentencia de Wayne, los rumores comenzaron a circular más rápido que el huracán Katrina. Algunas personas no pudieron evitar preguntarse si había algo más detrás de este retraso dental. ¿Podría haber alguna fuerza superior en juego? ¿Tal vez alguien con influencia para influir en la decisión de un juez? ¿Y quién mejor para desempeñar ese papel que el hombre que parecía tener un don para sacudir el sistema? Donald Trump. Ahora bien, para ser claros, no había pruebas contundentes que vincularan a Trump con el retraso, pero eso no impidió las especulaciones. La gente empezó a murmurar. ¿Podría haber tenido Trump algo que ver en esto? ¿Estaba él detrás, moviendo los hilos para darle más tiempo a Wayne? Al fin y al cabo, ya habíamos visto cómo se desarrolló su relación años más tarde. Y luego, llegó el famoso indulto que incluso consolidó los rumores. Así que Lil Wayne conservó su libertad y sus joyas. Todo gracias a un indulto de última hora de Trump. Desiree Pérez. La lista de indultos presidenciales de última hora de Donald Trump no solo incluía a raperos de renombre como Lil Wayne y Kodak Black. Otro nombre que llamó la atención fue el de Desiree Pérez, una figura clave de la industria musical y estrecha colaboradora de Jay-Z. ¿La han aparcado? ¿Le han dado protección federal? No lo creo. Desiree Pérez, directora ejecutiva de Roc Nation, tenía un importante historial delictivo que se remontaba a una detención en 1994 por conspiración para distribuir narcóticos. Desempeñó un papel fundamental en el mundo del hip hop, pero su pasado había ensombrecido su carrera. A pesar de ello, Pérez se labró una formidable reputación en la industria, convirtiéndose en una figura influyente y respetada. Cuando Trump le concedió el indulto total, se consideró un importante gesto de bondad por parte del presidente saliente. La decisión desató debates y especulaciones, sobre todo porque Pérez había trabajado estrechamente con algunos de los nombres más importantes del sector, como Jay-Z y Beyoncé, ambos muy activos en sus posturas políticas, a menudo contrarias a Trump. El indulto de Pérez no solo supuso la eliminación de sus antecedentes penales, sino que fue un gesto simbólico que puso de relieve las intrincadas conexiones entre la política, el poder y la industria del entretenimiento. Demostró cómo, en el mundo de los indultos presidenciales, la influencia y el momento oportuno pueden dar lugar a resultados sorprendentes. El presidente Trump ha concedido el indulto total a Desiree Pérez. Reza la sección pertinente de la declaración del secretario de prensa sobre concesiones ejecutivas de clemencia. La señora Pérez estuvo involucrada en una conspiración para distribuir narcóticos. Desde su condena, la señora Pérez ha asumido toda la responsabilidad de sus actos y ha dado un giro a su vida. Ha tenido un empleo remunerado y ha sido defensora de la reforma de la justicia penal en su comunidad. Empleo remunerado es casi un eufemismo cómico para la exitosa directora ejecutiva de una empresa multimillonaria y multifacética de entretenimiento y deportes que supervisa las carreras de artistas como Rihanna, Mariah Carey, Alicia Keys, Shakira, J. Cole, Big Sean, Megan Thee Stallion y muchos otros, además de múltiples atletas de éxito, y programa el espectáculo de la Super Bowl y otros aspectos del entretenimiento de la NFL. Por eso no es casualidad que las artistas que actuaron en el descanso del año pasado fueran Shakira y Jennifer López, amiga de Rock desde hace mucho tiempo. Y los delitos pasados de Pérez se encuentran entre los menos notorios de la larguísima lista de indultos y conmutaciones de penas de Trump.
Tras su detención en 1994 por conspiración con intención de distribuir narcóticos, Pérez cooperó con la Fiscalía de los Estados Unidos y recibió una sentencia de 5 años de libertad condicional. Entre otros delitos, fue posteriormente acusada de violar la libertad condicional y cumplió 9 meses de prisión en 1999. Estoy agradecida por haber recibido el indulto y por haber cerrado oficialmente ese capítulo de mi vida ante la ley, declaró Pérez en un comunicado. He asumido toda la responsabilidad por mis errores de hace 25 años, pero también me siento muy orgullosa de mi crecimiento personal, mi perseverancia y mis logros desde entonces. Este indulto refuerza mi compromiso de toda la vida con la reforma de la justicia penal y las iniciativas de justicia social. Me siento bien, pero un poco aturdida, declaró por separado al New York Times, señalando que había solicitado el indulto solo 2 días antes de recibirlo. No me he perdonado a mí misma y no estoy segura de que alguna vez lo haga. Pérez rechazó la solicitud de entrevista de Variety, pero ¿cómo se produjo el indulto? Según especulaciones de personas cercanas al caso, Van Jones, abogado, autor y corresponsal de la CNN representado por Roc Nation, podría haber ayudado a navegar por las traicioneras aguas de la administración Trump, aunque una fuente cercana a la situación negó que Jones estuviera involucrado. Inmediatamente después de que Desiree Pérez recibiera el indulto federal, Jay-Z se metió en el negocio de la marihuana. Es fácil entender la suposición. Aunque Jones no apoya públicamente al expresidente, ha colaborado con la administración en múltiples ocasiones y, según se informa, es cercano al asesor y yerno de Trump, Jared Kushner. También desempeñó un papel importante en la liberación de Alice Marie Johnson, que cumplía cadena perpetua por un delito no violento relacionado con las drogas, gracias a la ayuda de Kim Kardashian. Tras una reunión con Kardashian en septiembre de 2018, Trump conmutó la pena de Johnson, lo que le permitió salir de prisión tras 21 años. Pero, ¿por qué es tan importante el indulto para Pérez, que ya ha alcanzado las altas esferas del negocio? Fuentes internas sugieren que está relacionado con sus ambiciones globales y su ascenso de director de operaciones a director ejecutivo de Roc Nation en diciembre de 2019. La empresa también se está expandiendo a nuevas áreas, como el cannabis, con el reciente lanzamiento por parte de Jay-Z de una marca llamada Monogram, y las bebidas alcohólicas. Como delincuente convicto, existen limitaciones, como la imposibilidad de dirigir una empresa pública, explica una fuente. Esto puede haber supuesto un obstáculo para Roc Nation. Michael Harris, cuando el mandato de Donald Trump en la Casa Blanca llegaba a su fin, siguió sorprendiendo al público con una serie de indultos controvertidos. Entre ellos se encontraba Michael Harry O. Harris, un nombre que resonaba profundamente en el mundo del hip hop. Le dije, «Tío, conozco a Harry, es mi gran salvavidas». Él me dijo, «Ve a buscarlo al Fleetwood». Así que fueron y trajeron a Mike. Harris, cofundador del legendario sello discográfico Death Row Records, había pasado casi 3 décadas entre rejas tras ser condenado en 1988 por intento de asesinato y secuestro. La historia de Harris es una historia de infamia e influencia. A pesar de estar encarcelado, logró desempeñar un papel fundamental en la creación de uno de los sellos discográficos más emblemáticos de la historia. En 1992, desde detrás de las rejas, Harris proporcionó $1.500.000 en capital inicial a Suge Knight, ayudando a lanzar Death Row Records. El sello se convirtió en una potencia de la industria musical, impulsando las carreras de algunos de los raperos más influyentes de la época, como Dr. Dre, Tupac Shakur y Snoop Dogg. La decisión de Trump de indultar a Harris fue otro ejemplo de su tendencia a mezclar el mundo de la política, las celebridades y la clemencia judicial. El indulto no solo le concedió la libertad a Harris, sino que también puso de relieve las complejas y, en ocasiones, inesperadas intersecciones entre la justicia penal y la industria musical. Para Harris, el indulto fue un alivio largamente esperado, que puso fin a décadas de encarcelamiento y le abrió las puertas para reintegrarse en la sociedad. Para la comunidad del hip hop, fue un momento de reflexión sobre el impacto duradero de Death Row Records y el complicado legado de quienes ayudaron a construirla. Personas como Snoop y Alice Johnson, una activista por la justicia penal que también había recibido el indulto de Trump en 2018, también expresaron su apoyo a Harris. Ella declaró a The Daily Beast que había hablado con el presidente sobre el caso, enfatizando lo mucho que significaba para ella. Johnson, que se había convertido en una destacada defensora de la reforma de la justicia penal tras su propia liberación, describió la situación de Harris como profundamente injusta. «Debería haber estado en casa hace una década», afirmó, destacando la injusticia de su prolongado encarcelamiento.
Los esfuerzos combinados de Snoop Dogg y Alice Johnson, junto con el respaldo de otras figuras influyentes, finalmente dieron sus frutos. En uno de sus últimos días en el cargo, Trump concedió el indulto total a Harris, permitiendo que el hombre que había ayudado a dar forma al panorama del hip hop desde detrás de las rejas pudiera finalmente salir en libertad. Y ahí lo tienen. 4 historias que les hacen preguntarse si hay más de lo que parece. Kodak Black, Lil Wayne, Desiree Pérez y Michael Harrio. Harris, 4 figuras del mundo del hip hop y más allá, todas ellas indultadas por Donald Trump en sus últimas horas en el cargo. Pero, ¿es solo una coincidencia que los últimos actos de clemencia de Trump se dirigieran a raperos negros tan famosos y a personas relacionadas con la industria? Algunos podrían decir que se trata de segundas oportunidades y redención. ¿Podría ser que estos indultos fueran algo más que actos de misericordia? ¿Formaban parte de una estrategia calculada para ganarse el favor, aprovechar las relaciones o quizás reforzar la imagen de Trump entre ciertas comunidades? Quizás lo descubramos pronto. Pero si quieres saber más sobre los secretos que no nos cuentan, haz clic en este vídeo en tu pantalla y nos vemos allí.